Damos inicio a nuestra sesión de hoy, siendo hoy 12 de septiembre del año 2020. Corresponde en la sesión de hoy a hablar acerca de los principios presupuestales o los principios del derecho presupuestal. En la sesión pasada hablamos de todos los aspectos generales del derecho presupuestal. Estuvimos observando el presupuesto del Distrito de Cartagena para ver cómo está estructurado un presupuesto y cómo está configurado un presupuesto. Entonces hoy avancemos con la explicación de los principios del sistema o del derecho presupuestal. Tenemos los siguientes principios. El principio de la planificación, el principio de la anualidad, el principio de la universalidad, el principio de unidad de caja, el principio de la especialización, el principio de la inembargabilidad, el principio de la coherencia macroeconómica y el principio de la homeostasis. Principio de planificación. En virtud del principio de planificación, el presupuesto de una entidad pública deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Municipal o Departamental o el Plan de Inversiones de la entidad. ¿Quiénes tienen el deber de elaborar un presupuesto? El gobierno nacional tiene el deber de elaborar un presupuesto. Los entes territoriales, entiéndase por entes territoriales, los departamentos, los municipios o los distritos, entre otros, tienen el deber de elaborar un presupuesto. En la sesión pasada les decía que estuvimos observando y analizando el presupuesto del distrito de Cartagena de Indias. Entonces, ese presupuesto tiene que ser un presupuesto planificado y ese presupuesto tiene que ir en concordancia con el plan de desarrollo o el plan municipal de gobierno. ¿Saben ustedes que cuando un alcalde o un gobernador se posesiona, cuando está en campaña, ellos tienen que presentar ante las autoridades competentes un plan de gobierno? El plan de gobierno contiene todas las políticas que ellos pretenden implementar dentro del cuatrenio que van a estar gobernando. En ese plan de gobierno se fijan las políticas de inversión social, las políticas en materia de hacienda pública, las políticas en materia de seguridad, las políticas en materia de educación, las políticas en materia de salud, las políticas en materia de orden público, en fin, las políticas en materia de saneamiento básico, todas las políticas que pretenda el gobernante implementar, eso se llama el plan de desarrollo. Entonces, asimismo, el gobierno, el presidente también tiene que presentar un plan de desarrollo para la nación, los alcaldes para los municipios o distritos y los gobernadores para los departamentos. La planificación del presupuesto tiene que ir de la mano con el plan de desarrollo, es decir, la inversión y el gasto que vaya a incurrir, la determinada entidad pública y que se refleja en el presupuesto, tiene que apuntar a el desarrollo y la implementación de ese plan de desarrollo. De tal manera que si en el plan de desarrollo el gobernante propuso la ampliación de la red hospitalaria, en el presupuesto tiene que reflejarse unos recursos para ampliación de la red hospitalaria. Si se propuso en el plan de desarrollo ampliación de cupos escolares mediante la construcción de nuevas escuelas, tendrá que verse en el presupuesto de gastos un rubro destinado a la construcción de nuevas escuelas que permitan hacer efectiva e implementar esa política de ampliación de cupos escolares. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Entonces, la planeación va de la mano que el presupuesto tiene que ir diseñado conforme las políticas establecidas y para hacer la inversión y para hacer el gasto conforme a las políticas establecidas en el plan de desarrollo de la respectiva autoridad administrativa. El segundo principio es el principio de anualidad. ¿En qué consiste el principio de anualidad?
El año fiscal, hablándose de año fiscal, de año en materia de hacienda pública, en materia tributaria, comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargos a las aprobaciones del año fiscal, que se cierra en esa fecha. Cuando se diseña un presupuesto, ese presupuesto debe comenzar a regir, en teoría, a partir del 1 de enero de cada año. En Cartagena normalmente y en todos los entes territoriales el presupuesto lo abre el Consejo Distrital o la Asamblea Distrital mediante un acuerdo o mediante una ordenanza. Y ellos lo están abriendo normalmente por ahí como el 7, el 8, 9 o 10 de enero. Pero en la teoría debería iniciar el 1 de enero y ese presupuesto que se fija es anual. Todos los años las entidades tienen que crear su presupuesto, tienen que presentar ante el Consejo y la Asamblea y en el caso de la Nación ante el Congreso de la República el presupuesto para que ese presupuesto sea aprobado por esos órganos corporativos o colegiados. Entonces, cada año hay un presupuesto. Nosotros en sesión pasada vimos el presupuesto para el distrito de Cartagena correspondiente al año 2020. De tal manera que ese presupuesto, ahí están contabilizadas y presupuestadas todos los ingresos por todos los rubros y conceptos que pretende o aspira a recibir el distrito de Cartagena durante el año 2020. Entonces, los recursos que va a recibir por concepto de impuesto predial, por concepto de impuesto de industria y comercio, por concepto de giros directos de la nación pertenecientes al sistema general de participaciones, los recursos que son de ingresos corrientes de libre destinación, los recursos que provienen de sobretasa deportiva, estampilla años dorados, bueno, ya la sobretasa deportiva no existe, estampilla años dorados y otros tributos, impuesto de delineación urbana, impuesto de avisos y tableros, en fin, ahí están presupuestados lo que pretende. Ese presupuesto es anual. Por eso, en principio, la administración, los contratos que hace, tienen que hacerse de tal manera que solamente afecten el presupuesto o la vigencia fiscal en que se celebra ese contrato. La regla general es que los contratos o las erogaciones en que incurra la administración no deben superar el año fiscal, es decir, no deben superar el 31 de diciembre de dicho año. Cuando por alguna razón se requiera afectar presupuesto o vigencias futuras, tendrá que mediar autorización expresa del órgano colegiado, si es un distrito o municipio, del Consejo Municipal o Distrital, si es un ente departamental, la Asamblea Departamental, y si es la Nación, entonces el Congreso de la República tiene que autorizar que se afecten vigencias futuras. De lo contrario, repito, las reglas generales que solamente se puede afectar el presupuesto anualmente y los contratos se tienen que celebrar solamente para ser ejecutados y pagados con el presupuesto de ese año. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, claro, profe. Bueno, antes de pasar al principio de universalidad, una vez terminó la vigencia fiscal del año 31 de diciembre, dentro del periodo siguiente se tiene que dar, obviamente, el cierre presupuestal. Tiene que hacerse ante el Consejo, Asamblea o Congreso el respectivo cierre presupuestal y se le da inicio al nuevo presupuesto. En el mismo acto administrativo, llámese acuerdo, llámese acuerdo, ordenanza, o llámese un decreto expedido por un decreto expedido por el Congreso, una ley, expedida por el Congreso, ley o decreto, se cierra el presupuesto de la vigencia que termina e inmediatamente se fija el presupuesto para la vigencia siguiente. En el mismo acto se hace el cierre del presupuesto de la vigencia que termina
e inmediatamente en ese mismo acto se establece el presupuesto para la vigencia siguiente. El principio de universalidad. El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno que no figuren en el presupuesto. Esto es muy importante. Es muy importante el principio de universalidad. Y el principio de universalidad lo que nos dice es que todos los gastos, la totalidad de los gastos públicos que se esperen realizar durante la vigencia fiscal respectiva tienen que estar incluidos en el presupuesto. Así entonces, por ejemplo, ¿cómo se divide el presupuesto de gastos? El presupuesto de gastos se divide en dos. El presupuesto de gastos de funcionamiento y el presupuesto de gastos de inversión. Son dos. El primero, que es el presupuesto de gastos de funcionamiento, son los recursos o el dinero que requiere la administración para que pueda funcionar. ¿Qué se incluye allí? Pago de nómina de funcionarios, pago de contratistas, pago de servicios públicos, pago de arriendos, si la administración tiene algunos bienes inmuebles arrendados para que pueda funcionar, pago de servicio de empleados empleados que se dediquen al funcionamiento de la administración, pero también aquellos que se dedican también a el sostenimiento de la administración, como los que se dedican al aseo, los servicios varios, etcétera, etcétera. Entonces, esos son gastos de mantenimiento y de funcionamiento. La administración para funcionar necesita empleados, necesita tener lugares donde puedan tener sus oficinas, necesita tener agua, necesita tener luz, etcétera, para poder funcionar. Esos son gastos fijos, son gastos de funcionamiento. La otra parte en que se divide el presupuesto de gastos es el presupuesto de inversión. Ya el presupuesto de inversión, en el presupuesto de inversión se fijan todos los dineros que aspira o pretende la autoridad o la administración invertir para dar cumplimiento a su plan de desarrollo. Para dar cumplimiento a su plan de desarrollo. Entonces allí se fijan el presupuesto para lo que va a ser construcción de vías, reparación de la malla vial, construcción de instituciones educativas, construcción de hospitales, dinero para proyectos en jóvenes en riesgo, dinero para proyectos madres cabezas de familia, dinero para sostenimiento y mejoramiento del orden público, en fin, ahí todo lo que tiene que ver con la inversión, no solo inversión social, sino también la inversión en infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, ese se llama el presupuesto de inversión. Repito, entonces el presupuesto de gastos se divide en dos. El presupuesto de funcionamiento y el presupuesto de inversión. Allí, en el presupuesto de la entidad, tiene que estar todo el gasto. En materia de derecho presupuestal y en materia de derecho también de contratación estatal, que es la forma en que se ejecuta el presupuesto a través de la contratación, todo tiene que estar registrado. Y hay unos documentos que se llaman, uno se llama el certificado de disponibilidad presupuestal y el otro se llama el registro presupuestal. Para llevar un orden en la ejecución del presupuesto, toda autoridad al momento de efectuar un gasto público tiene que afectar o expedir el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal. Si una entidad tiene un presupuesto, por decir como Cartagena, que el presupuesto de Cartagena supera el billón de pesos anual. Y si una entidad, por ejemplo, tiene un presupuesto de 1.000 millones de pesos, ese es su presupuesto. Ella no puede desbordar ese presupuesto, porque eso es lo que tiene presupuestado para gastar e invertir
en ese año. Entonces, cada vez que ella firme un contrato, tiene que pedir un certificado de disponibilidad presupuestal que se le llama CDP. Ese CDP es un documento que certifica que hay recursos disponibles para poder cumplir con la obligación que contrae la administración en virtud de ese contrato. Entonces, ese certificado de presupuestal, digamos que es el número 1. Certificado de disponibilidad presupuestal indica de qué rubro van a salir esos dineros y cuál es el monto. Por ejemplo, si el rubro del que van a salir esos dineros son los pagos de impuesto predial unificado, digamos que ese monto tiene un presupuesto de 400 millones de pesos. Entonces, hay disponible 400 millones de pesos. Se certifica que para cumplir con ese contrato que vale, supongamos que el contrato vale 100 millones de pesos, certificamos que hay disponible 400 millones de pesos. Eso nos indica que hay disponibilidad. Una vez se adjudique el contrato, tiene que expedirse otro documento que se llama el registro presupuestal. Ese registro presupuestal es un documento que se expide para registrar la obligación de los 100 millones de pesos en ese contrato y que afecte esa disponibilidad específica. Es decir, de los 400 millones de pesos que se certificó que va a recibir y que hay disponible por concepto de impuesto predial, se van a afectar 100. De tal manera que ya habiendo hecho esa afectación en el sistema presupuestal, ya la administración sabe que de esa disponibilidad solamente le quedan 300 millones de pesos para invertir o gastar. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Principio de unidad de caja. ¿En qué consiste el principio de unidad de caja? Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se tendrá el pago oportuno de las aportaciones autorizadas en el presupuesto. En el presupuesto. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto. El principio de unidad de caja consiste... ¿Puede volver a repetir que se escuchó como una interferencia y no escuché bien? Ok. El principio de unidad de caja dice, con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital, se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto. El principio de unidad de caja señala que todos los recursos que reciba la administración forman una unidad de caja y que todos estarán destinados para atender los pagos y las apropiaciones autorizadas en el presupuesto. No puede la administración tomar recursos que reciba para realizar pagos que están fuera del presupuesto. Si ello es así, incurriría el servidor público en conductas que rayan con delitos y con faltas disciplinarias gravísimas. ¿Por qué en delito sería peculado por apropiación oficial diferente y obviamente habría posibilidades de responsabilidad disciplinaria y responsabilidad fiscal por haber desconocido principios y normas presupuestales? Principio de especialización. En virtud de este principio, las apropiaciones deben referirse a su objeto y funciones y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas. Entonces, el principio de especialización nos señala que las apropiaciones que se hagan al presupuesto deben señalar de manera específica cuál es el objeto y cuáles son las funciones que se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el que fueron programadas. Entonces, en virtud del principio de especialización, se debe señalar
si esa apropiación va para el presupuesto de funcionamiento o va para el presupuesto de inversiones y detallar concretamente cuál es el fin. Si es para el presupuesto de inversiones, se debe señalar concretamente que ese rubro va destinado a desarrollar o para hacer inversión en el sector salud, construcción de hospitales, o para el sector educativo, construcción de instituciones educativas, y así concretamente. Principio de inembargabilidad. Son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto. Eso lo señala el artículo 594 del Código General del Proceso y tiene su base constitucional en el artículo 63 de la Constitución Política, que señala que los recursos públicos en principio son inembargables. Y concretamente, los dineros incorporados al presupuesto o en el presupuesto son inembargables. Los funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes al pago de la sentencia dentro de los plazos establecidos para ellos y respetarán en su integridad los derechos reconocidos a terceros en sentencia. Entonces, dentro del presupuesto, para evitar los embargos dictados dentro de procesos ejecutivos o embargos, sí, procesos ejecutivos por la ejecución de sentencias judiciales, en el presupuesto tiene que existir un rubro para pagos de sentencias judiciales. Así entonces el Distrito de Cartagena o el Departamento de Bolívar o la Nación tiene que tener dentro del presupuesto un rubro de dinero destinado única y exclusivamente al pago de sentencias judiciales. Pero en principio los recursos incorporados al presupuesto son inembargables salvo algunas excepciones. Entre esas excepciones está cuando ellos se efectúe para el pago de sentencias judiciales, esa es una excepción. Cuando se efectúe para el pago de sentencias judiciales, también cuando se trata de dineros o ingresos o recursos pertenecientes al Sistema General de Participaciones, se podrán afectar aquellos recursos que sean de la misma naturaleza. Me explico. Los recursos del Sistema General de Participaciones son los recursos que gira la nación a los entes territoriales, entiéndanse departamentos, municipios o distritos, para que ellos los incorporen al presupuesto y hacen parte de esos recursos, esos son el llamado sistema de recursos de regalías, hacen parte del Sistema General de Participación y normalmente esos recursos están destinados a educación, salud y deporte. Esos dineros normalmente están destinados a financiar esas tres áreas: salud, educación, deporte y cultura. Entonces, si por ejemplo yo tengo, o seguridad social también, la seguridad social también está financiada ahí por ese sistema. Si yo tengo, por ejemplo, una demanda contra un hospital público porque yo laboré en un hospital público y me adeudan todavía unas prestaciones sociales y unos salarios, yo demando. Emiten sentencia, la sentencia queda en firme y en la sentencia se me reconoce el pago de una suma de dinero por concepto de salarios, por salarios no pagados, por concepto de prestaciones sociales y la suma, digamos, que asciende a 400 millones de pesos. Es una excepción al principio de embargabilidad que yo pueda embargar los dineros destinados a la misma naturaleza de la acreencia. Como mi acreencia es de naturaleza de dineros del sector salud, yo puedo embargar dineros del sector salud. No puedo embargar dineros del sector educación para que se paguen dineros de una sentencia en salud. Tendría que embargar dineros de la misma naturaleza, dineros destinados al sector salud. Si la sentencia me reconoce unos pagos correspondientes al sector educación, tendría que embargar dinero del sector educación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Sí me van entendiendo? ¿Sí me voy haciendo entender? Sí, claro. Ok.
Coherencia macroeconómica es otro presupuesto. El presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno. Las entidades nacionales, departamentales y municipales normalmente tienen unas metas macroeconómicas y esas metas deben ser fijadas por el gobierno. Y esas metas macroeconómicas tienen que ser fijas. Por ejemplo, en el distrito de Cartagena, los dos tributos o los dos ingresos más importantes son el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. Esos son los rubros más importantes en el presupuesto, porque son los impuestos que más generan ingresos al distrito de Cartagena. Entonces, ese presupuesto, ellos tienen que, cuando realicen el presupuesto, hacer una proyección de cuánto aspiran recaudar por concepto de cada ingreso. Y entonces tendrán que establecer una meta. Yo no sé si ustedes han escuchado cuando sale anuncios que dice la DIAN cumplió con la meta de recaudo señalada para este año, o la DIAN superó la meta de recaudo señalada para el año 2020. De hecho, a los funcionarios de la DIAN les pagan una prima de bonificación cuando superan las metas. Esas metas son unas metas macroeconómicas fijadas por el gobierno. Pero esas metas tienen que ser coherentes. Cuando dicen coherentes es que realmente sean posibles y sean alcanzables. No podemos fijar metas macroeconómicas que sean inalcanzables. Homeostasis presupuestal. La homeostasis presupuestal es el principio según el crecimiento real del presupuesto de rentas deberá guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal manera que no genere desequilibrio macroeconómico ni micro. Entonces, es muy sencillo. El presupuesto indica que anualmente el presupuesto vaya aumentando, de tal manera que si el presupuesto de una entidad el año anterior fue de 1.000 millones de pesos, se supone que para el año siguiente puede ser de 1.050 millones, 1.100 millones de pesos. Debe ir aumentando, pero de forma gradual. ¿Ok? De tal manera que no genere un desequilibrio en las metas macro y microeconómicas. Bueno, presupuesto de rentas. Miremos el presupuesto de rentas y el presupuesto de ingresos. Tenemos los ingresos corrientes. Los ingresos corrientes son aquellos ingresos que recibe ordinariamente o corrientemente una entidad pública y se dividen en ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Los ingresos tributarios son aquellos ingresos que percibe el ente territorial o la nación por concepto de tributos. Y digo tributos porque tributo es la parte general o el término general y, por ejemplo, el impuesto, por ejemplo, las tasas y las contribuciones son una especie de tributo. Entonces, el tributo es lo genérico, los impuestos, las tasas y las contribuciones son la especie, ¿verdad? Entonces, cuando decimos tributo, ahí va incluido impuestos, tasas y contribuciones. No es correcto decir impuestos únicamente tratando de abarcar todo, porque el impuesto es una clase de tributo. Entonces, repito, lo genérico es el tributo y la especie es el impuesto, las tasas o contribuciones. Entonces, ya vamos a explicar cada uno de estos. Entonces, los ingresos se clasifican en ingresos tributarios e ingresos no tributarios, los ingresos corrientes, tributarios o no tributarios. Entonces, los tributarios, repito, son los que percibe el ente territorial, sea municipio, distrito, departamento o la nación,
por concepto de tributos, entiéndase impuestos, entiéndase tasas o entiéndase contribuciones. Y los impuestos no tributarios son aquellos distintos a los ingresos tributarios. Verbigracia, los dineros o los recursos girados por la nación pertenecientes al sistema general de participaciones, también los rendimientos de capital y demás rendimientos que tenga, demás ingresos no tributarios que tenga la administración. Puede que la administración tenga algunos inmuebles arrendados y que por concepto de contratos de arrendamiento perciba unos recursos, esos también son recursos no tributarios. Los ingresos tributarios se clasifican en impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Cuáles son los impuestos? Primero, se clasifican en impuestos. Hay una clasificación, ya dijimos que los tributarios se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones. También en esas tasas y contribuciones tenemos también las multas y tenemos las sanciones. Pero el impuesto tiene una subclasificación. Y esos impuestos se pueden dividir en impuestos directos e impuestos indirectos. Hablamos de impuestos directos cuando el impuesto grava directamente la fuente de riqueza. Cuando el impuesto grava directamente la fuente de riqueza, hablamos de que es un impuesto directo. ¿Cuál es la fuente de riqueza? Por damos un ejemplo. Cuando el impuesto de retención en la fuente. Ustedes me imagino que han escuchado el impuesto de retención en la fuente. Es un impuesto... No, profesor, no he escuchado. Bueno, el impuesto de retención en la fuente es un impuesto que retiene, es un sistema, bueno, vamos a hablar, obviemos la retención en la fuente, porque realmente la retención en la fuente es un sistema de retención para el impuesto sobre la renta. ¿Sí han escuchado hablar del impuesto sobre la renta? De la declaración de renta que debe presentar algunas personas cada año. Sí, claro, profesor. Bueno, el impuesto sobre la renta es un impuesto que grava la fuente de ingresos de algunas personas. Por ejemplo, aquellas personas que perciben ingresos, sean laborales o ingresos no laborales, ya sea por honorarios o por prestación de servicios, que superen la suma de dinero o el tope establecido por la ley, entre otras cosas, estarán obligados y serán sujetos pasivos del pago del el impuesto sobre la renta. Es un impuesto Profe, ¿y directo. cuál es ese presupuesto? ¿Ah? ¿Y cuál es el presupuesto que se pasa? El tope, creo que este año está como en los 38 millones. Eso se mide por VT. Eso se mide por VT. La VT significa UVT de tetero, unidad de valor tributario. Entonces se miden por un VT y creo que supera ingreso a los 38 millones de pesos anuales. No recuerdo si están los 38 o los 42. Estoy seguro. Pero el hecho de que usted tenga que declarar renta no significa que le toque pagar. No siempre le toca pagar. No siempre. Ahí eso lo explicaremos más adelante. Pero lo que quiero decir es que el impuesto sobre la renta es un impuesto directo porque afecta directamente la fuente de riqueza. Es decir, afecta los ingresos que recibe una persona, ya sea como salario o como honorarios o cualquier otro ingreso no salarial. Entonces, la fuente de riqueza de una persona es su salario o los honorarios que llegue a cobrar por su prestación de servicios profesionales. ¿Estamos claros? Entonces, como afecta directamente esos recursos, se entienden impuestos directos. ¿Estamos claros? Ese impuesto... Profesor. Sí. Sí, te escucho. Sí, profesor, me quedó claro. Ok. El impuesto sobre la renta es un impuesto de orden nacional.
hay impuestos de orden nacional, hay impuestos de orden departamental y hay impuestos de orden distrital y o municipal. Porque ustedes deben tener claro que según la Constitución Política del 91, los entes territoriales, entiéndase departamento, distrito o municipio, son entes que tienen autonomía presupuestal, financiera y autonomía política. En virtud de ello, los departamentos, los municipios pueden administrar sus propios recursos de manera autónoma y pueden decretar de conformidad con la ley sus propios tributos. Entonces, la renta es un impuesto de orden nacional, lo recauda la DIAN. Un impuesto de orden distrital o territorial que sea directo, el impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio es un impuesto que recae sobre las personas jurídicas o naturales que se dediquen a la actividad comercial industrial o comercial. Entonces, deberán declarar los ingresos y pagar una tarifa sobre los ingresos que perciban por concepto de esa actividad industrial o comercial. Por eso se llama el impuesto de industria y comercio. Entonces, un porcentaje de lo que ellos perciban por ingresos de actividades comerciales o industriales tendrán que pagarla al distrito de Cartagena. Ese es un impuesto directo porque afecta la fuente de riqueza de manera directa. Son impuestos indirectos aquellas que no afectan la fuente de riqueza, sino que recaen sobre un objeto o sobre un producto o sobre una actividad. Ejemplo, el impuesto al valor agregado, el famoso IVA, impuesto al valor agregado. Ese es un impuesto indirecto porque no afecta directamente la fuente de riqueza, sino que grava una cosa o un objeto. Entonces usted va a comprar un celular y el celular tiene un IVA, ¿verdad? Bueno, en Colombia los celulares que están por debajo, creo que de 800.000 pesos, no tienen IVA. Los que están por encima de ese precio sí tienen IVA. Sí tienen IVA. Entonces, si usted va a comprar un celular superior a cuyo valor es superior a 1.000.000 de pesos, el IVA es del 19%. Ya no le costará 1.000.000, sino 1.190.000. 1.190.000. Entonces, ese es un impuesto indirecto. Otro impuesto indirecto, el impuesto al consumo. Cuando usted va a un restaurante, cuando le pasan la factura, usted le discriminan allí los productos que usted consumió y luego está el impuesto al consumo que es del 8%. Eso se lo recargan a lo que usted consumió. Entonces, ese es un impuesto indirecto porque no afecta directamente la fuente de riqueza, sino que recae sobre un producto o sobre un servicio. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, profe. Sí. Ingresos no tributarios. Los ingresos no tributarios comprenderán las multas o sanciones. Esto de las tasas cuando se trata de parafiscales. Pero hay tasas que son tributos. Aquí hay que aclarar que hay tasas que son ingresos tributarios y que son tributos. Cuando se trata de parafiscales, esta especie de tasas sí se entienden no tributarios. Las multas y las sanciones. Ya sabemos cuáles son las multas o sanciones. Son aquellas sanciones que impone la autoridad administrativa por incumplimiento de una norma, ya sea por una norma de tránsito, por una norma al código de policía, en fin. Ahí están los ingresos de renta de destinación específica. Esos ingresos de renta de destinación específica son los dineros provenientes del Sistema General de Participación en Salud, que tienen una destinación específica y que no pueden ser destinados a nada diferente. Los ingresos definidos en la ley para la prestación de un servicio público específico, que son las contribuciones y subsidios, ¿verdad? Hay leyes que establecen subsidios
y hay dineros que gira la nación para subsidiar determinados servicios. Por ejemplo, hay los servicios públicos para los estratos 1 y 2 son servicios subsidiados. Los recursos de capital comprenderán los rendimientos financieros, el diferencial cambiario originado por créditos externos y de las inversiones de moneda extranjera, las donaciones, el excedente financiero de los establecimientos públicos del orden nacional y de las empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional y de las sociedades de economía mixta. Cuando dice aquí del orden nacional, también entiéndase del orden municipal, departamental o distrital. ¿Estamos claros? Sí, estamos claros. Sí, sí. También están los recursos de asistencia o cooperación internacional de carácter no reembolsable, es decir, las donaciones que se reciban por entidades o transferencias que se reciban por entidades u organismos internacionales a manera de donación. Ustedes han escuchado alguna vez que España donó a Colombia, o una ONG o una fundación extranjera donó a Colombia o donó al distrito de Cartagena X suma de dinero, ¿cierto? Esas donaciones también deben ser incorporadas al presupuesto. Ingresos de los establecimientos públicos y entidades descentralizadas. Ustedes saben que los establecimientos públicos y las entidades descentralizadas normalmente son aquellas empresas industriales y comerciales del Estado, a través de los cuales el Estado ejerce una labor industrial y comercial. Los ingresos por participaciones, el Sistema General de Participación de Regalía y el Sistema General de Participación en general. Presupuesto de renta, egresos, o más bien gastos. Gastos. Entonces, el presupuesto de gastos se compondrá de gastos de funcionamiento, gastos de inversión y gastos de servicio de la deuda. El presupuesto de gastos solo se podrá incluir, en el presupuesto de gastos solo se podrá incluir apropiaciones que correspondan a créditos judicialmente reconocidos, a gastos decretados legalmente y aprobados, y los destinadas a cumplir los planes y programas de plan de desarrollo, partida y subpartida. Entonces ya yo le había explicado en qué consiste el presupuesto de gasto de funcionamiento, el presupuesto de gasto de inversión y los gastos del servicio de la deuda, que son las deudas que haya adquirido la administración con terceras personas por tratándose de contratos de mutuo o de empréstito. El gasto público social. El gasto público social, aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas. Pues ahí está, el gasto público social está contenido o está compuesto por el sector salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, las tendientes al bienestar general, al mejoramiento de la calidad de vida de la población. El presupuesto de inversión social no se podrá disminuir en relación con el año anterior. Entonces, nunca podrá ser el presupuesto de inversión inferior al del año anterior. Los créditos judicialmente reconocidos, los laudos arbitrales, las conciliaciones se presupuestarán en cada sección presupuestal. Ya le había dicho que tenía que tener el presupuesto un rubro correspondiente a el pago de sentencias judiciales o de laudos arbitrales. Será responsabilidad de cada órgano defender los intereses del Estado, debiendo realizar todas las actuaciones necesarias en los procesos y cumplir las decisiones judiciales, para lo cual el jefe de cada órgano tomará las medidas conducentes. En caso de negligencia de algún servidor público en la defensa de estos intereses de oficio, cualquier ciudadano deberá hacerlo conocer del órgano respectivo para que se realicen las investigaciones administrativas y fiscales y o penales. Los servidores públicos, cuando nosotros estudiamos la ley 1437 de 2011, que es por medio de la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de los Contenciosos Administrativos, entendemos ahí se consagra un principio que se llama el principio de responsabilidad. En virtud del principio de responsabilidad, los servidores públicos son responsables en las acciones y omisiones
en acciones y omisiones, o en los daños que se generen, perdón, por acción o por omisión en el cumplimiento de sus funciones. De tal manera que el funcionario debe velar por la protección y el cuidado de los recursos públicos. Si por acción o por omisión el Estado se ve afectado económicamente porque un funcionario actuó en forma indebida o simplemente no actuó, causándole a la administración perjuicio, tendrá que responder. Y para eso hay un medio de control judicial que se llama de reparación directa. Antes se llamaba de repetición. Antes era la acción de repetición, hoy en día todo eso se ejecuta por el medio de control de reparación directa. El Ejecutivo preparará anualmente el proyecto de presupuestos con base en los anteproyectos que le presenten a unidades que conforman el presupuesto. El Ejecutivo tendrá en cuenta la disponibilidad de recursos no agotados y los principios presupuestales para determinación de los ingresos y gastos que se pretenden incluir en el proyecto de presupuesto. El Ejecutivo presentará el proyecto de presupuesto la primera y segunda semana del mes de septiembre de cada año. Recibido el presupuesto por la Secretaría del Consejo Municipal, esto lo remitirá a la Comisión de Asuntos de Presupuesto. Y la Comisión de Presupuesto lo devolverá antes del 25 de septiembre. Entonces, fíjense aquí algo. ¿A quién le corresponde elaborar el proyecto de presupuesto? A la Administración Central. Entiéndase, Presidencia de la República, a través de su oficina de presupuesto, entiéndase, Alcaldía de Cartagena o Gobernación de Bolívar, a través de su oficina de presupuestos, deberán elaborar la minuta o el proyecto del presupuesto. Ese proyecto de presupuesto deben pasarlo entre la primera y segunda semana del mes de septiembre de cada año. Ese es el término con que cuenta la administración. Es decir, entre la primera y la segunda semana ellos tienen que estar pasando ese proyecto de presupuesto a, ya sea al Congreso de la República, si es la Nación, a la Asamblea Departamental, si es del departamento, y a los consejos municipales o distritales, si son municipios o distritos. Luego, ese presupuesto es recibido en la Secretaría del Consejo y se remite a la Comisión de Asuntos Presupuestales. La Comisión de Presupuesto lo debe devolver antes del 25 de diciembre, cuando quiera que encuentre que no contenga la composición general, no contenga vigencias futuras ordinarias y extraordinarias y no contenga límite de gastos de los órganos de control. Entonces, cuando el presupuesto esté incompleto, tiene que devolverlo antes del 25. También cuando no contenga apropiaciones obligatorias y déficit, que contenga un déficit presupuestal. El alcalde dispondrá de 5 días hábiles para ajustar el proyecto de presupuesto. Entiéndase aquí, alcalde, también hablamos de gobernadores y también hablamos de presidencia de la República. El proyecto seguirá su trámite normal por tratarse de objeciones si se trata de objeciones infundadas. El primer debate se surte en la Comisión de Asuntos Presupuestales, quien hará objeciones y lo devolverá al alcalde. En el segundo debate no es viable modificar las partidas ni crear nuevas para someterse a plenario. Aprobado el presupuesto, se remite entre los 5 días hábiles al alcalde para su aprobación. Más bien, aquí yo no diría para su aprobación, sino más bien para su ratificación. Ratificación. Déjenme un segundo. Bueno, si el órgano plural
Hablamos de órganos plurales, entiéndase el Consejo, la Asamblea o el Congreso. No aprobar el presupuesto antes de la medianoche del 30 de noviembre o antes del 10 de diciembre regirá el proyecto presentado por el Ejecutivo. Solo las modificaciones que hayan sido aprobadas y solo se aplicarán las modificaciones que hayan sido aprobadas en primer debate. Es decir, si a una fecha máxima del 10 de diciembre el proyecto no ha sido aprobado, ya sea por el Consejo, por el Congreso, el proyecto de presupuesto o por la Asamblea, regirá por decreto que pida la respectiva autoridad, sea presidente, sea gobernador o sea alcalde. El secretario de Hacienda podrá solicitar a nombre del Ejecutivo la creación de nuevas rentas u otros ingresos, el cambio de las tarifas de renta, la modificación o el traslado de las partidas para los gastos, la consideración de nuevas partidas y las autorizaciones para contratar préstitos. Esto ya en desarrollo en ejecución del presupuesto. Cuando a juicio de la comisión presupuestal hubiera necesidad de modificar una partida, estas formularán la correspondiente solicitud del Ejecutivo para hacer los ajustes. Esto es muy bueno porque, esto es muy importante porque la comisión presupuestal del órgano plural, llámese consejo, asamblea o congreso, no puede de manera autónoma modificar alguna partida presupuestal. Él tiene que elevar la solicitud al Ejecutivo y el Ejecutivo deberá, si considera pertinente y si no considera infundadas las objeciones, hacer los ajustes previo visto bueno de el Ministerio de Hacienda o la Secretaría de Hacienda respectiva. Bueno, la comisión y la plenaria podrá eliminar o reducir las partidas de gastos presupuestados con excepción de las que se necesiten para el servicio de la deuda pública, obligaciones contractuales con la anuencia o con la aprobación de la Secretaría de Hacienda o Ministerio Ministerio de Hacienda según lo consagra el artículo 115 de la Constitución Política. Si quieres, dejemos hasta allí por hoy y seguimos el próximo sábado hablando del presupuesto. ¿Les parece? Sí, profe, la verdad es que ha proporcionado bastante información. Bueno, listo. Entonces dejemos hasta allí por hoy. Ya les envío las grabaciones. Bueno, profe, ya voy a crear el grupo de WhatsApp.